Dile al Señor: Señor Jesús, esta es tu palabra, yo la recibo, yo la concibo y dará a luz a mi vida el fruto de gloria que tú quieras dar. Quita de mí todo estorbo y aumenta en nosotros todo el peso de tu gloria, para honra y gloria de Jesús. Amén. Aleluya. Ve conmigo rápidamente a Primera de Samuel, versículo 17, capítulo 17, verso 37. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios: añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar. Di conmigo: probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Cuando tú estás enfrentándote a una guerra espiritual, a una guerra en tu casa, con tu familia, yo te invito a que hagas una cosa. Lea la Biblia, y la Biblia te va a dotar de muchas armas espirituales que ahorita lo vamos a ver. Amén. Pero el principio de un buen soldado, de una persona que está capacitada, di conmigo: capacitada, que ha probado, que ha practicado algo, usa las armas o las herramientas en la cual son expertos. Amén. Tú no uses la profecía si no eres experto en la palabra. Tú no uses herramientas bíblicas, herramientas espirituales, armas espirituales que Dios ha puesto a tu disposición, como lanzas, flechas, el escudo, la espada. Amén. En una guerra donde tú no eres experto. Porque si tú te avientas a una guerra y te doto de todas las armas habidas y por haber, y no sabes accionar el gatillo de cada una de ellas, ¿de qué te sirvieron esas armas? Amén. Y cada arma que Dios pone en su palabra tiene una especialidad. Y conmigo: especialidad. Un arco no tiene la misma función que una espada. Amén. Una lanza no tiene la misma función que un palo o que una piedra. Amén. Cada una de ellas tiene su propia especialidad, y yo quiero que aprendas de ello. Amén. Que aprendas primero a vestirte de la armadura de Dios, y que ya que te has vestido, te hagas experto en andar conforme a esa armadura. Amén. Porque yo te podré vestir con la armadura de Dios, pero si tú no sabes hablar verdad, si tú no eres experto en la salvación, si tú no eres experto en el evangelio, si no eres experto en la palabra, si no eres experto en la fe, si no eres experto en la justicia, de nada te va a servir traer puesta la armadura, como en su tiempo no le sirvió a David. David, cuando se enfrenta a ese gigante Goliat, la Biblia enseña que fue vestido de toda la armadura, de la mejor armadura que había, la armadura del rey Saúl. Amén. Era la mejor que había. Pero él probó andar con esa armadura y le quedó grande. Y no porque Saúl fuese más alto que David, sino simplemente no sabía andar con la armadura. Y entonces él se la quitó y dijo: yo no he practicado con esto, con esta armadura yo no soy experto. Amén. Pero con el tiempo David fue un hombre de guerra.
Con el tiempo David ya se pudo poner una armadura y ya pudo tomar armas de guerra y ya era experto con sus armas. Amén. Y con la misma palabra lo dice: Señor, tú adiestras mis manos para la batalla, tú adiestras mis manos para tomar el arco de bronce. Amén. Yo no te estoy diciendo que jamás uses la Biblia o las herramientas que Dios te puso. No, sí úsalas, practícalas y hazte experto en ellas. Amén. Y entonces ya podemos entrar en materia. ¿Cómo utilizar las armas de nuestra milicia? Segunda de Corintios 6, verso 1. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra. La palabra de Dios nos está enseñando, amén, que nos tenemos que recomendar en todo. Di conmigo recomendar. Di conmigo enseñar. Yo te recomiendo que uses esta arma. Yo te recomiendo o te enseño a usar esto. Amén. Y te da una lista de acontecimientos que vas a vivir. Problemas, tribulaciones, tumultos. Vas a ir a predicar, vas a ir a muchos lugares. Amén. Pero te tienes que hacer experto. Te tienes que llevar el poder de Dios. Y dice, con las armas, amén, de nuestra milicia. Y esas armas de nuestra milicia que tenemos a diestra, que es la derecha, y la siniestra es tu lado izquierdo. Amén. Eso significa. Entonces dice que Dios te dotó de armas de justicia hacia tu izquierda y hacia tu derecha, que te está dando a entender que tienes que ser apto para usarlas con ambas manos. Amén. Okay. ¿Hasta aquí todo bien? Para utilizar las armas de nuestra milicia debemos identificar la acción y la especialidad de cada una de ellas. No debemos olvidar que nuestras armas de esta milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, es decir, todo es en el mundo espiritual. Amén. Tú tienes que identificar que la arma que Dios te ha dado para pelear, ¿para qué te sirve esa arma? Amén. ¿Para qué te sirve lo que Dios te puso a la mano? Porque entonces con esa especialidad tú puedes ejercerla. Amén. Tú no puedes usar una espada en una pelea de larga distancia. ¿O sí puedes? Y quizá dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es como una espada. Amén. De dos filos que penetra. Usa esa arma a larga distancia. ¿Se puede? ¿Qué tendrías que usar en una pelea de larga distancia? Una flecha, ¿no? Un arco, una ametralladora, no sé, un misil. Amén. Tienes que usar la arma especial para el problema que estás teniendo. Cuando a mí me dicen, hermano, ore por fulanito de tal que está bien lejos, amén, yo no uso tanto la palabra, yo uso la palabra de Dios especializada. Amén. Yo digo, Señor, mando un arco, mando un golpe de flecha, mando tu alabanza, amén, a aquel lugar, y empezamos a pelear y a pedir lo que Dios quiera que pidamos. Estamos hablando de guerra, amén. ¿Y se acuerdan cuál es el propósito de la guerra? ¿Quién me lo dice? Ser probados. El propósito de la guerra es para que Dios pruebe qué tan apto eres en obedecer la palabra de Dios. Amén. Y entonces tenemos muchos tipos de guerras. Tenemos muchos ataques en el trabajo, ataques en la casa, ataques en muchos lugares. Amén. En nuestra misma mente.
¿Sí o no? Con los mismos medios de comunicación. Y Dios te ha dotado de armas para todo eso. De todo tipo de armas. Palos, piedras, flechas. Amén. En la espada. Entonces tú tienes que identificar cuál es el ataque. Amén. Resistir el ataque para poder dar la defensiva. Amén. Te defiendes con la palabra, pero primero sientes el ataque, recibes el ataque, estás firme después del ataque, porque si te tiran, pues ahí podría acabarse la guerra. Amén. Y entonces te levantas y de las armas que Dios te dotó, buscas la especializada para soltarla. Amén. Y todo es en lo espiritual, todo es en la palabra. Segunda de Corintios 10, versículo 5. Porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Sino son para la destrucción de fortalezas, derribando ¿qué? Y toda ¿qué? Que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Toda guerra que tú tengas, hermano, va a ser verbal. Toda guerra que tú tengas, alguien soltó una palabra y esa palabra te alcanzó. Amén. ¿Sí o no? Siempre va a ser así. O van a ser con pensamientos, van a ser para derribar ¿qué? Argumentos. Y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Amén. Cuando tú dices, es que Dios no existe porque mira cómo me está yendo, es una altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Entonces tú debes de buscar el arma y soltar la palabra que tengas que soltar. Esas son las armas. Amén. Todo se va a resumir en palabra. Cuando David enfrenta a Goliat en Primera de Samuel, dice que David caminó, amén, hacia donde estaba Goliat, salió a su encuentro y Goliat salió al encuentro de David, es decir, que se confrontaron, hicieron esto. Uno estaba en un monte, el otro estaba en otro valle y empezaron a caminar de frente. Y ya tenían una línea de batalla, dice la Biblia, amén. Y empieza aquel gigante a soltar una palabra en contra de David. Y cuando el filisteo miró en 1 Samuel 17:42, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. ¿Qué hizo el filisteo? ¿En dónde empezó la guerra? ¿En dónde empezó la batalla? Cuando ellos se confrontan cara a cara, cuando ellos se confrontan, dice que lo ve el gigante y le dice, lo tuvo en poco. Dijo, este es muchacho, está guapetón, se parece al pastor de Fuentes, ¿no? Y no lo veo apto para la guerra. Y entonces lo empezó con palabras agresivas, a decir que soy perro para que vengas con palos y piedras. Él, desde el simple hecho, el gigante, de haber visto a David, se sintió ofendido. Al ver, me mandaron un muchacho y me lo mandan con piedras y palo. Y le dice, ¿qué soy perro? O sea, se sintió ofendido. Dijo, pues me han puesto a alguien de mi tamaño. Oh, pero no se esperaba que este muchacho tenía una arma y en esa arma él era experto. Con el arma que él tenía, él era experto. Él sabía agarrar la onda y sabía aventar la piedra. Y le pegaba a los osos, le pegaba a los leones
y si no soltaban a la presa, él mismo les abría la boca. Él era experto en eso. Amén. Y entonces empieza a maldecirlo con sus dioses. ¿Qué empezó a hacer? Di conmigo: hechicería. Lo empezó a atacar con hechicería. Le empezó a decir: los demonios que representan mis dioses te hagan esto, te hagan aquello, te hagan asado, te piquen las costillas, te hagan que te duela la cabeza. Porque a nadie le pasa, ¿verdad? Que sientas piquetes en la espalda, que sientas que los intestinos se te inflaman, que sientas que te duelen los riñones. ¿Por qué no te pasa, verdad? Que sientas que te duelan los ojos, que te empiecen a doler los huesos. Amén. Y lo empezó a maldecir. Y empieza la guerra de palabras. Amén. Y le dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David al filisteo: tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina. Amén. Y le sigue diciendo: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Qué ves de similitud entre la guerra entre David y Goliat? ¿Qué similitud ves? Que este David le contesta la agresión, recibió el ataque, no se echó a correr con lo que le dijo el filisteo. Ah, tú me maldices con tus dioses, yo me bendigo con mi Dios. ¿Sí viste eso? Porque el filisteo lo empezó a maldecir con sus dioses, dice la Biblia, y le empezó a decir: y voy a darle de comer tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Es decir, le dijo: te voy a destazar, te voy a hacer en cachitos, te voy a servir en tacos para las aves y para las bestias del... Amén. Y entonces David dice: está bien, tú dices que mis armas no son convencionales para la guerra. Tú vienes a mí con espada, jabalina, con lanza, con hummer, con ametralladora, con tanque blindado, con aviones, con misiles Tomahawk. Pero yo vengo a ti en una sola razón. Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Cuando el diablo te maldiga, hermano, cuando la gente te maldiga, tú bendícete con la palabra. Esa es una arma. ¿Ya te maldijeron? Entonces bendícete, para que Dios cambie la maldición por bendición. Amén. Entonces quiero que aprendas a identificar el ataque, y cuando venga el ataque a tu vida, tú sepas recibirlo, que no te tire el ataque, sepas poner el escudo de la fe. Amén. Empujes con el escudo de la fe el ataque, y entonces, ¿qué me atacó y cómo lo voy a contrarrestar? Amén. Tienes que tener toda esa inteligencia. Y sigue diciendo David: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y empieza a profetizar con el arma correcta. Amén. Jehová te entregará hoy a mí. Aquel hombre dijo: yo voy a ir, yo te voy a pegar, yo te voy a hacer, yo te voy a tornar. No, y David dijo: no, Dios, el creador de todo el universo, te entregará a mí. ¿Sí notan la guerra cómo se estaba dando? Y sigue diciendo, aleluya,
te entregará hoy a mí en mi mano y te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. ¿Qué pasa, hermano, cuando el diablo te ha atacado? ¿Qué haces tú? ¿Llorar? Generalmente, hermano, no salimos al encuentro. Te sientes atemorizado y esperas a ver qué recibes, ¿no? Cuando ya se dio esa guerra, ya te maldijeron y entonces tú ya respondiste y dijiste, no, si tú me hablas así, yo sé hablar mejor. Yo no le voy a dar tu carne a las aves ni a las bestias, porque qué culpa tienen los animalitos, pero de todo el ejército que viene representando a todos ellos, se los daré de comer a las aves. Si tú me quieres intimidar a mí, yo te intimido a ti y todos los que vienen contigo. Amén. Y sigue diciendo la Biblia, si tú lees la historia, dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en vuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, el filisteo como toro se fue a embestir a David. Amén. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Qué has hecho cuando viene el diablo como un toro de Bazán y te quiere arremeterse contra ti? Te quiere embestir. ¿Qué has hecho tú en tu vida? Dice la Biblia que David se apresuró a llegar primero a la línea de batalla. Mira, hermano, estás peleando con tu esposo, con tu esposa, y en lugar de confrontar el problema y en toda sabiduría, en todo amor, amén, solucionarlo, ¿qué haces? O le das la vuelta o ya no lo quieres ver. Dices, no, ¿sabes qué? No podemos vivir juntos, mejor nos divorciamos. ¿No? Mejor nos separamos, ya no te puedo ver. No, David no hizo eso. David se apresuró a llegar primero. Escucha esto. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Dijo, ¿tú quieres llegar contra mí? Yo llego primero. Y dice que tomó rápidamente su mano, tomó una piedra y se le incrustó la piedra en la frente del filisteo y ganó la batalla en el nombre de Jehová. Amén. Y yo quiero que sepas algo. Dios quiere demostrarte que vas a ganar tus batallas no por el dinero que tengas en el banco. Dios quiere demostrarte que vas a ganar tus batallas no por la fuerza que tengas, por la gente que conozcas. Amén. Porque de Jehová es la batalla y Él te entregará la victoria. No sé si estés claro conmigo o me estés entendiendo. Las batallas que tengas en tu vida, no pongas tu confianza en la cantidad de abogados, la cantidad de médicos, la cantidad de dinero que tienes en el banco. No pongas tu mirada en la fuerza que tienes. Ni tampoco la pongas en la fuerza en la que el enemigo venga contra ti. Qué tan grande sea el gigante, ni con cuántas armas vengan, ni qué ejército esté atrás de él. Tú levántate confiando y pidiéndole que Dios te entregue la batalla para que entonces te levantes y ganes. Tú no confíes en tus recursos.
confía en que Dios está contigo. Amén. La mayor parte de nuestra guerra es por palabras y siempre se usan armas en las cuales eres experto. Amén. Recuerda que primero tenemos que identificar la acción en contra para usar las armas adecuadas. Imagínate a David diciéndole al filisteo: tú me maldices con tus dioses, pero recuerda que Cristo te ama. Pareciera ser que la palabra suave calma la ira. Amén. Pero cuando tienes un enemigo enfrente de ti, y dije enemigo, no una persona, tienes a un ser del reino de las tinieblas que si se rebeló contra Dios, ¿tú crees que va a querer arrepentirse? Una vez una persona me preguntó: ¿y qué pasaría si Satanás se arrepiente? Digo, ese tiempo ya pasó. Y él está en una guerra firme, tratar de destronar a Jesucristo. Él tiene un objetivo claro y no se lo va a cambiar nadie, porque por algo Dios lo desterró. Porque si se rebeló contra Dios mismo, ¿qué crees que te quiere hacer a ti? Dile al Satanás: es que Cristo te ama. No. Dice: Jesús me ama a mí, y por ese amor te puso por estrado de mis pies. Tú tienes que recordarle en qué lugar está Él y en qué lugar estás tú. Una vez en una liberación que estaba con un profeta, nos empieza a hablar: no, que no la voy a soltar, y que tú, ¿cómo te atreves a venir a sacarme? Y tú, ¿quién eres? Y le dice, y le quiere empezar a hablar de sus errores, de su pasado. Acuérdate que tú fumabas, acuérdate que tú eras así. Y le dice: tú me quieres recordar mi pasado, está bien, pero ahora yo te voy a recordar tu futuro y el mío. Yo fui justificado, tú ya fuiste condenado. Yo tengo una morada en Dios y a ti te espera el infierno. Cuando el diablo te quiera sacar tu pasado, recuérdale su futuro. Recuérdale que ya fue condenado y que el tiempo, cada día que pasa, se acerca el tiempo que mi Señor se glorificará con todo su pueblo. No sé si me estoy dando a entender con ustedes. Las acciones que debes identificar cuando viene una guerra, tienes que identificar acciones claras que vienen manifestadas en la Biblia. Amén. La primera de ellas, tienes que aprender a resistir. ¿Y qué tipo de acción vendría en tu vida para que tú resistas? ¿Qué necesita mandar el diablo a tu vida para que tú te pongas en una postura para resistir? ¿Qué pasaría si alguien viene y me empuja y yo no resisto? O me echa para atrás o me caigo, ¿verdad? ¿A eso cómo se le llamaría? Una prueba. No, se le llama opresión. Amén. Para resistir tienes que primero ser oprimido. Y entonces te paras, te pones firme y resistes. Amén. Detener. Ahí es cuando viene un embate, viene cuando el diablo arremete contra ti. Ahí ya no te está oprimiendo, ahí ya quiere pasar sobre ti. Amén. Entonces tienes que aprender a ponerte firme y detenerlo. Amén. Firmeza. Tienes que aprender a estar firme. Porque mucha gente anda del tingo,
al tango. Amén. Anda de aquí para allá y diciendo es que Dios me dijo, Dios me puso, Dios me hizo. No es así. Tienes que aprender a estar firme en el tiempo que tienes que estar firme. Y tienes que aprender a moverte cuando Dios quiera que te muevas. Amén. Derribar. ¿Cuándo tienes que derribar? Hermanos, ¿no saben identificar los golpes del diablo? Para derribar, ¿qué primero tuvieron que hacer? Cuando el enemigo se levante contra ti, pues tíralo. Amén. Destruir. ¿Cuándo tienes que destruir? Tienes que destruir. No. ¿Cuándo tienes que destruir? ¿Qué pasa si yo levanto una casa y no me gusta esa casa? ¿Qué la tengo que hacer? Ok, derribar, destruirla, ¿no? No solamente derribarla, la tengo que destruir, la tengo que arruinar. Amén. La tengo que quitar pedacitos, eso se llama destruir, ¿sí o no? Que Él levantó el diablo en tu vida o en la vida de una persona para que tengas que destruir. Nos levantó un reinado, levantó un gobierno, levantó una fortaleza en esa persona y entonces tienes que destruir esa fortaleza. Amén. Y arruinar. Ahí que está haciendo el diablo para que tú vayas y arruines algo. ¿Qué pasaría si dos personas están platicando, pero están planeando algo? ¿Qué tienes que hacer con ese plan? Cuando el diablo empiece a aliar, arruina las alianzas. Amén. Si vamos entendiendo, y hay así unas 5 actividades más que hace el diablo contra ti, pero esas son las más básicas y con las que comúnmente nos ataca. Amén. Entonces tienes que aprender ¿a qué? Tienes que identificar la acción que hizo el diablo para entonces tomar el arma que necesites tomar y resisto, derribo, detengo, arruino, derribo. Amén. Y planto y edifico. Amén. Resistir, Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? En el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Sabes qué me preocupa? Que el diablo te ataque. No me preocupa que te ataque. Me preocupa que te tire. A mí no me preocupa que el diablo te ataque, hermano. Eso es normal. Eso es común. Me preocupa que te mande un ataque y que te dé, que te afecte, que te tire. Amén. Porque la Biblia dice resístelo, resiste el día malo y cuando haya acabado todo, mantente firme. Amén. Las 7 cosas que vienen incluidas en la armadura de Dios son estas: el yelmo. Y el yelmo te habla de el casco, ¿verdad? Y el casco, ¿qué tiene que haber en tu cabeza? Pero ¿qué significa el yelmo? El yelmo no es algo físico. Yelmo. Un casco fuerte, exactamente. Pero ¿qué tiene que haber en tu cabeza según la Biblia? La mente de Cristo, hermanos. Y tomad el yelmo ¿de la qué? De la salvación. Tú tienes que estar bien claro en tu cabeza y tener esa certeza en Dios que eres salvo. ¿Sí o no?
Estamos hablando de guerra, no de cómo vas a hacer la guerra. La guerra nada más la puede hacer Dios, porque de Él es la guerra. Y si no tienes la mente de Cristo, olvídate. No la puedes ganar con tu mentalidad. Amén. Pero en ti debe de haber la salvación. El día de ayer fui a dar clases en Celaya y me decían, entonces ¿la salvación se pierde o no se pierde? Le digo, mira, no te preocupes. Tú no puedes tener una fe endeble. O caminas con Cristo porque sabes que eres salvo, o mejor no camines con Cristo. Amén. No puedes tener una fe endeble, saber de que si haces enojar a Dios, te quita la salvación y todo el trabajo que hiciste en Él lo perdiste. No puedes caminar con una fe así. No puedes caminar con incertidumbre, dice la Biblia, sino con toda la certeza de que fuiste justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Amén. No puedes tener enemistad contra Dios. La coraza de eso, la coraza de la justicia. ¿Qué tiene que haber en tu corazón? Porque cuando tu corazón no hay justicia, entonces entra la mentira y entran muchas acciones en tu corazón que te van a dañar. Y cuando venga el ataque del diablo, ¿qué te va a pasar? Te va a tirar. El escudo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. La espada, ¿qué es? La palabra, ¿qué es? La espada. Amén. Las botas o el calzado del evangelio. Si en tu caminar no figura el evangelio, no figura enseñar, evangelizar, pues de antemano tus pies a dónde están caminando, ¿no? Ceñir los lomos con la verdad. ¿Y por qué con la verdad? ¿Y por qué los lomos? A ver, ven, gordito, eres el mejor ejemplo. Ven. Los lomos. Es esta parte del cuerpo. ¿Ok? Ándale. Los lomos es esa parte del cuerpo. ¿Por qué la verdad? En la parte de la espalda. Ya se los dije. ¿Por qué ceñir los lomos con la verdad? ¿Por qué? No, eso es una realidad, eso es verdad. Pero ¿por qué te tienes que ceñir con verdad? ¿Y por qué esa parte es la que te cubre? ¿Qué pasa, hermanos, cuando la gente habla a tus y en ti no hay verdad? Pues te pegan. Te pegan. Exactamente. Las, ¿cómo se llama? Puñaladas traperas que le llaman, ¿no? ¿Dónde se dan? A tus espaldas. Y si tú tienes verdad, por mucho que hablen de ti a tus espaldas, cuando viene el ataque, ¡chipling! Porque la verdad va sí. ¿Cómo se llaman esos? Te va a blindar la espalda. Amén. Y el cinturón de la fidelidad. Santiago 4:7. Someteos pues, ¿a quién? Resistid, ¿a quién? Y él. ¿Cómo puedes resistir al diablo? Hermanos, vuelvan a leerlo desde el principio. Sometiéndonos a Dios. Porque si tú no te sometes a Dios,
y viene un ataque del diablo, ¿a quién le vas a hacer caso? Amén. Someteos pues a Dios y entonces vas a poder resistir al diablo. Y si lo resistes, ¿qué va a hacer el diablo? ¿Tú crees que el enemigo está interesado en tener una lucha contigo cuerpo a cuerpo? ¿Por qué? Porque ya lo leíste, ¿verdad? Pero si no, antes sí lo creías. No, es que el diablo me pegó. El diablo no está interesado, hermano. Si tú lo resistes, él, patitas, ¿para qué las quiere? Él va a huir. Y cuando te vea, ya sabe a lo que se enfrenta. Y entonces va a huir. Pero si te sometes a Dios, si no, olvídate, hasta con padres lo andas haciendo. Acércate a Dios y Dios se acercará a nosotros. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, hermano, si caíste fue porque no andas buscando de Dios. Sencillo. Amén. Oye, es que ¿por qué cayó un pastor y que? Sencillo. No le sobrevino ninguna tentación que no sea humana. Es decir, no son tentaciones celestiales, ni tampoco espirituales, ni tampoco son tentaciones extraterrestres. Son humanas. Y yo quiero que pongas suma atención en esto. Resulta que una persona que tiene un problema de alcoholismo está rodeada de gente que. ¿Por qué? Porque es el lugar que le gusta estar. Y si lo cambio de lugar, ¿se siente incómodo? O viene alguien que también es alcohólico. Y entonces no es el problema, no es el lugar, es la persona. ¿Sí o no? ¿Por qué? Mira, el diablo te va a empezar a probar una y otra vez. Y en donde esté tu debilidad, ahí se va a mantener. Y de ahí no se va a mover. Y cuando tú lo resistes, cuando aquella persona que tomaba ya no toma, ¿qué pasa con los amigos? ¿Por qué? Porque resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y no es que el amigo sea el diablo, lo que trae el amigo es diablo. Amén. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? Para que pueda soportarla. Vuelvo a lo mismo. Leímos en Santiago, sométete pues a Dios y entonces vas a resistir al diablo, ¿verdad? Si viene la tentación y viene la salida. Amén. Y cuando te sometes a Dios y Dios te dice, sé fiel a tu esposa, está la tentación y está tu esposa, ¿verdad? Pero tú estás sometido a Dios. ¿Qué eliges? Eliges a la esposa, ¿verdad? Porque estás sometido a Dios, a su ley. Amén. Ok. Entonces Dios te da la puerta de salida y te da la tentación. Bueno, no te la pone Dios, el diablo te la pone, pero Dios te pone la salida al lado. Amén. Eso quiere decir que todo el día está contigo. Pero si tú no te quieres someter a Dios, ¿qué eliges? La tentación. ¿Y entonces qué te pasa? Caes y das frutos de la carne. Amén. Detener. Si probáramos hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Detener.
aprende a detener. A mí hay gente que quizá me provoque en la vida, pero ¿de quién depende detener esas palabras? ¿De quién depende detener la contestación o dar una contestación sabia? Y si la esposa porque les encanta, te empieza ¿cómo se llama? No, a retar, ¿qué tienes que hacer? Resistir. No, hermano, primero como varón. Pobre Javier, Dios te guarde, hermano. No, hermano, tienes que aprender a detenerte. Primero detenerte y después resuelves el problema. Aprende, vuelvo a lo mismo, aprende a identificar el ataque. Porque si tú identificas el ataque, puedes usar el arma adecuada. Amén. Porque quizá sea un ataque ligero y entonces tú sacas todo el power, sacas todo el fuá, y lo que tenías únicamente que quitar una astillita, le cortas la mano. Amén. Efesios 6:16. Sobre todo toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego. ¿De quién? Del maligno. Sigue. Firmeza. Por lo demás, hermanos míos, fortalécete. ¿Dónde? ¿Y dónde más? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar como contra las acechanzas del diablo. Hermanos, si tú no buscas de Dios, si no te fortaleces en Dios ni en el poder de su fuerza y no tomas toda la armadura de Dios, jamás, por muy fuerte que seas, por muy valiente que seas, por muy hábil que seas, te van a tirar. Te van a tirar. Pero si tú buscas de Dios, te fortaleces en Dios, en el poder de la fuerza de Dios, te tomaste todas las vitaminas, fuiste a todos los entrenamientos, donde no había salvación, pusiste salvación en tu mente, donde no había justicia, sembraste justicia, donde no había verdad, empezaste a hablar verdad, donde no había fidelidad, te ceñiste fidelidad. Amén. Donde no había fe, te pusiste la fe. Donde no había evangelio, caminaste con esas piernas de evangelio. Amén. Por muchos ataques que el diablo te ponga, por principados, potestades, reinados, lo que él te quiera mandar, hermano, hay una ley. Y esa ley dice que Dios los ha puesto por estrado de tus pies. Y entonces puedes estar firme y tendrás peso de gloria. Amén. Yo le doy gracias a Dios por la vida de Juan, porque imagínate qué siente el diablo, ¿verdad? Primera de Corintios 3:12. Y si sobre este fundamento edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará como, porque el día la declarará, pues el fuego, por el fuego será como, y la obra de cada uno, cual sea el fuego que va a ser. Hermanos, si la iglesia no fuese probada, no se vería la obra que hemos hecho. Por fuego. Y lo más hermoso es que viene fuego. Bueno, hasta lava ardiendo nos han mandado. Y aquí estamos. Y lo que se levantó en heno, en madera y en hojarasca, sí se quema. Y gloria a Dios porque se queme. Porque entonces pondremos en esos lugares oro, plata y bronce o hierro.
Amén. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Gloria a Dios. Está tranquilita la prédica. Derribar, destruir y arruinar. 2 Corintios 10:5. Derribando, ¿qué? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? Entonces se levanta un argumento. ¿Qué le hago a ese argumento? ¿Qué le hago? ¿Obedezco al argumento? A Cristo. Ok. Se levanta un argumento en contra de Jesús. ¿Qué le hago a ese argumento? Lo derribo. Sencillo, lo derribo. El problema es, ¿tienes a la mano todas las herramientas que necesitas? ¿Todas las armas que necesitas? ¿Las tienes a la mano? Sí. ¿Las conoces? ¿Las sabes usar? Entonces, si se levanta un argumento con altivez en contra de Jesucristo y no tienes el conocimiento para derribarlo, vas a dejar que se levante una fortaleza en una persona o en tu vida misma. Amén. Jeremías 8:8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó, ¿qué? Y me dijo Jehová, he aquí que te he puesto mis palabras, ¿dónde? Mira que te he puesto este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar. ¿Qué vas a arrancar? ¿Qué vas a arrancar? A ver, hermanos, ¿qué van a arrancar? ¿Qué es la palabra? ¿Cómo la representa la Biblia? Con una parábola. ¿Una qué? Una semilla, ¿verdad? ¿Quién dijo semilla? Ándele. Una semilla. Esa semilla la plantan, ¿verdad? ¿Y qué produce esa semilla? Raíz. ¿Qué vas a arrancar? Ah, ñeñe. Mira que te he puesto este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar. ¿Para qué? ¿Qué vas a destruir? La raíz. Santo Dios, no, ya la raíz, ya la arrancaste. Si es raíz, la arrancas. ¿Qué destruyes? ¿Qué destruyes? Porque Dios, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de... Ay, gloria a Dios, y la leo. Para la destrucción de fortalezas. Amén. Entonces, a tirar fortalezas, a destruir fortalezas, para arruinar. ¿Qué vas a arruinar? Arruinado, te voy a dar un ejemplo de arruinar o de ruina. Tú tienes una casa y esa casa la abandonas. ¿Qué le va a pasar a esa casa si la abandonas? Se va a empezar a arruinar. Porque entonces los servicios que tenía la casa, agua, luz, gas, ya no van a servir. ¿Qué vas a arruinar? ¿Para qué te sirve el agua? Para vivir, ¿no? ¿Para qué te sirve la luz? Los víveres. Vas a arruinar alianzas porque le vas a echar a perder al diablo sus alianzas. Pero también le tienes que quitar todo medio de
alimentación. Eso es arruinar, está arruinada la casa, no sirve nada. Amén. Entonces vas y arruinas. ¿Cómo arruinarías? Si tomas, volvemos a la gran revelación, ¿verdad? Esta revelación, hermanos, cuando Dios nos las dio, nos fuimos para atrás, hermanos. Casi no nos podíamos ni mantener en pie cuando una persona que fumaba le dijimos: ¿quieres dejar de fumar? Te voy a dar la solución, la primer parte para solucionar el problema. Deja de comprar cigarros. ¿No? Eso es arruinar. Llevas a la ruina. Amén. ¿Qué pasa si en el banco te dicen que ya no tienes ni un centavo? ¿Qué te hizo el banco? Ah, niñez. Y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Ya para derribar yo creo que sí queda claro. ¿Sí? Si se levanta algo contra ti, lo derribas. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es y más cortante y penetra hasta partir, ¿dónde? ¿Las qué? Y discierne y las intenciones del corazón. Cuando tú tengas incertidumbre de una persona, hermano, dile que con la palabra te explique su intención. Y entonces verás su corazón. Amén. O expón lo que está haciendo esa persona, exponlo conforme a la palabra y verás la intención. Lucas 11:20. Mas si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está con lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte ¿qué? El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Escucha qué tremendo. ¿Qué le tienes que quitar al diablo? Sus armas. Amén. Porque si tú no desarmas al diablo, exacto, si tú no vas y te anticipas y no le dejas usar sus armas y entonces atacas. ¿Qué hizo David? ¿Cuándo llegó a la guerra él? ¿Quién llegó primero? David. ¿Y lo dejó sacar algo? En lo que el otro iba a arremeterlo para no sé qué hacer, una plancha, bolita, no sé. ¿No? David ya lo había recibido, ya lo estaba esperando. ¿Tú qué haces con los ataques del diablo? ¿Ya los estás esperando? ¿Ya estás preparado para recibir los ataques? ¿O pues a ver qué pasa el día de mañana y pues, si me pegan pues me levanto? ¿Cómo le haces? ¿En dónde está tu corazón? Amén. Y entonces le quitas las armas y repartes ¿qué? El botín. ¿Por qué? ¿Qué es un botín? No de zapato, ¿eh? ¿Qué es un botín? ¿Qué es? Tesoros recuperados. Cuando el hombre fuerte está en su casa, y que estamos hablando de un chamuquín, ese ser va a quitarte, te va a robar, te va a estar destruyendo hasta llevarte a la muerte. Amén. Y entonces tus bendiciones las va a tener encerradas. Vas, lo vences y entonces repartes la bendición. Quitas las armas y entonces repartes la bendición. El tesoro acumulado o el tesoro recuperado. Amén. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y si tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús, ¿qué hizo? Y dijo:
a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Realmente crees que Dios te escucha, hermano? ¿Realmente crees que cuando tú le pides algo a Dios, como estás bajo su propia autoridad, Él mandará un siervo o un ángel de Él y te dará? ¿Realmente lo crees? Porque entonces deberías de ganar todas tus batallas si lo crees. Ya los amenes cambiaron de tono. Porque Jesús mismo se maravilló del conocimiento que tenía este hombre. Jesús, no entres, no es necesario. Di la palabra y yo sé que Dios mandará un ángel. Y entonces ese ángel tocará a mi hijo o al hijo de mi siervo y sanará. Porque yo sé que sobre ti hay autoridad y tienes gente a tu disposición. ¿Y qué hizo Jesús? Soltó la palabra, ¿no? ¿Y a qué distancia estaba Jesús? Pues cerca del niño, ¿no? ¿Y qué pasó con el niño? No, es para que entiendas que hay diferentes tipos de armas. Así como Jesús sanaba cerquita, sanaba de lejos también. ¿Lo crees? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esto Dios nos ha estado dando. Los que ya se la saben, no lo digan. Y ahora resulta que nadie dice nada, ¿no? ¿Cuál es la potestad que Dios te dio? La primer potestad que Él te dio. Y la palabra dice que Dios te dio autoridad. ¿Quiénes dicen que es autoridad? No, estamos aprendiendo, hermanos. Esta prédica es eso, es enseñanza, no es tanto prédica. ¿Cuántos Dios piensan que la potestad que les dio fue autoridad? ¿Uno? ¿Ser qué? Esa hermana vino a los... Exactamente, la primer potestad que Dios te dio y la más importante viene en Juan 1:12. Es lo más importante. ¿Quieres ganar las guerras? Toma esta potestad o este poder, porque de aquí depende todo. La misma salvación depende de esta potestad. Fue la primera potestad que te dio. Ser hecho un hijo de Dios. Y de ahí parte todo.